Dios le bendiga a todos, amados hermanos, en este día. Hoy vamos a contestar una pregunta que constantemente la gente se hace, sobre todo cuando se acercan las vísperas de esta celebración de Navidad. Y la pregunta que queremos nosotros contestar en este día, que esperamos que alguien pueda ayudarle, es si el cristiano tiene que o puede celebrar la Navidad. Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender de que nosotros en el mundo cristiano tenemos un pensamiento dividido, o hay un pensamiento dividido, más bien dicho. Y este pensamiento dividido radica en que algunas iglesias o algunos pastores, algunos cristianos piensan que sí, el cristiano tiene que o puede celebrar la Navidad sin tener ningún problema. Y hay otro grupo de personas que piensa que no se tiene que celebrar la Navidad. ¿Cuál es la posición que nosotros podemos tomar o se debe tomar ante este tipo de preguntas o este tipo de situaciones o celebraciones que nosotros vemos constantemente que se celebran o no se celebran en algunas iglesias? Y yo sé que si usted está oyendo este video es porque tiene esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué posición puedo tomar yo ante esta celebración? ¿Lo celebro, no lo celebro? ¿Pongo luces, pongo arbolito? Porque todo, esta celebración conlleva, ¿verdad? A también poner decoraciones navideñas y algunas iglesias lo hacen. Muy bien, voy a tratar de dar mi opinión como pastor y también para el beneficio de aquellos que están indagando acerca de este problema, ¿no? O esta pregunta. En la Biblia, nosotros tenemos que entender de que en el Antiguo Testamento mayormente y después en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento se celebraron fechas. Habían fechas específicas para muchas celebraciones donde se hacían diferentes fiestas, diferentes cosas que se hacían dentro del pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, Él estableció una diferente manera de pensar, porque si nosotros vemos en el Nuevo Testamento ya no se celebraban días, sino sucesos, cosas que sucedieron que marcaron la iglesia cristiana. Por ejemplo, la celebración de la cena de la comunión, los bautismos, y diferentes otros sucesos o diferentes otras ordenanzas, no días. Entonces, aquí es donde radica un problema porque no se sabe exactamente en qué fecha nació Jesucristo. Lo que sí nosotros agradecemos, damos gracias a Dios y nos alegramos es que nació. Y junto con Cristo nace la esperanza para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena de la comunión, estamos celebrando que Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Entonces, en el mundo cristiano, sobre todo hablando de los tiempos apostólicos y de los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros siglos, nos damos cuenta de que la iglesia primitiva celebraba sucesos, cosas que pasaron, pero no tenían día específico. Fue la Iglesia Católica la que estableció fechas específicas para las celebraciones que en muchos lugares se celebran, por ejemplo, Semana Santa, Navidad y algunas otras celebraciones. Entonces, tenemos que entender de que la Iglesia primitiva no tenía antes, bueno, en los primeros 300 años de la Iglesia no tenían fechas para celebrar ciertas cosas que siempre en el corazón de cada cristiano se celebran, no solamente en un día específico, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, tenemos que entender de que después del año 300 y algo, que nace la Iglesia Católica se encargó de establecer fechas para muchas celebraciones que hasta el día de hoy se mantienen. Otra cosa que es muy notable considerar en la vida de nosotros es los tiernos en la fe. Hay muchas personas que piensan que no se debe celebrar, de que no es correcto. Entonces tenemos que considerar esas personas. Pablo dice, si yo comiendo carne hago caer a uno de estos mis hermanos, no voy a comer carne jamás. En la iglesia de Corinto había un problema, y es que los hermanos de la iglesia de Corinto compraban carne que había sido sacrificada a los ídolos eh, y se revendía, lo que sobraba se vendía en los mercados de la época. Esa carne
que sobraba de los sacrificios a los ídolos se vendía un poco más barata que la carne que no había sido sacrificada a los ídolos. Los cristianos de aquella época iban al supermercado o al mercado de la época a comprar esa carne que estaba un poco más barata y la comía. Eso trajo disensión al pueblo cristiano de aquel entonces y empezó a condenarse a las personas que compraban esa carne. Pablo dice, oigan, la oración lo santifica todo. No se tienen que estar preocupando por eso, pero si una persona es débil de conciencia o está tierna en la fe y eso le afecta, por amor a esa persona, no voy a comer esa carne. No como carne jamás, dice Pablo. De una manera un poco exagerada, pero lo que está tratando de hacer ver es la importancia que nosotros tenemos que darle al hermano en Cristo. Si eso que yo practico le afecta al pueblo cristiano, a los hermanos que comienzan, a aquellos que no entienden, entonces no lo practico. Siento que esa es una regla que nosotros deberíamos de tener, no solamente para este tipo de fechas que se acercan o que se celebran, sino para todo en la vida. Si la música que oigo, si las palabras que hablo, si todo aquello que yo hago en mi vida no trae gloria para Dios y afecta la vida espiritual de alguna persona, voy a privarme de hacer esas cosas que puedan afectarle por la vida espiritual tierna que está teniendo este hermano en Cristo. Si usted decora, si usted pone cosas que en primer lugar no sabe ni su procedencia ni su origen y eso afecta a su hermano en Cristo, lo mejor es no hacerlo. El único buen recuerdo que yo tengo de la época de diciembre y de Navidad, como se le llama, es aquella reunión familiar que hacíamos donde estábamos todos juntos comiendo. En esencia no celebrábamos la Navidad, pero sí nos reuníamos porque era un tiempo donde todos estaban de vacaciones y ahí se hacía una cena, pero en realidad no celebrábamos la Navidad como tal. Entonces, que las buenas cosas no se aparten de nuestra vida, pero sí aquellas cosas que puedan afectar la fe de algunas personas. Esa es la recomendación que yo les doy. No hagan cosas que puedan afectar o traigan murmura o crítica al cuerpo de Cristo y que puedan afectarnos como cristianos. El beneficio único de esta celebración, si podríamos llamarle beneficio, es que aún el ateo se da cuenta de que se celebra que un día nació Jesús. Las personas que no tienen a Cristo es el único momento en donde a veces, en la mayoría de casos, reconocen que Cristo Jesús nació en el mundo. Para nosotros como cristianos no nos afecta si es en diciembre o en mayo o donde quiera que sea, pero sí tenemos que entender de que hay personas que no conocen absolutamente nada de la fe y que es a través de ese momento específico donde se dan cuenta que Jesús nació un día en la tierra. De alguna manera eso puede beneficiar en el sentido de que no pueden ignorar la cruz de Cristo, aunque sean ateos. Que estas fechas, amados hermanos, no sean un momento para dividirnos, sino sean un momento para expresar nuestra madurez y entender a aquellos que de alguna manera celebran estas cosas y entender a aquellos que de alguna manera aceptan abiertamente estas cosas. Si usted es una persona que no celebra la Navidad, pues qué bien. A veces nosotros no entendemos de dónde vienen o no conocemos de dónde vienen todas estas prácticas y puede hacer de que por ignorancia estemos practicando cosas que no traigan beneficio al cuerpo de Cristo. Hermanos, edifiquémonos. Edifiquémonos en amor para el prójimo, en amor hacia los demás. Y si esta fecha es un problema para algunos, no practiquemos por amor a ellos cosas que les hagan caer. Al fin y al cabo, eso es solamente un día que va a pasar. No hagamos enemigos por un día. No nos pongamos a pelear en las redes sociales por un día que va a pasar. No nos pongamos a tratar de defender algo que no va a traer ningún beneficio al cuerpo de Cristo, ni tampoco nos pongamos a pelear con otras personas debatiendo quién tiene la razón, sino dejemos pasar ese día y enfoquémonos en salvar almas perdidas, en orar por aquellos necesitados, que Cristo viene pronto. Hermanos, espero de que esta respuesta pueda lanzarle un poquito de luz a lo que nosotros conocemos y lo que practicamos y lo que no deberíamos de practicar. Amados hermanos, si usted tiene una pregunta o una aclaración, puede dejarla en la caja de comentarios donde está escuchando este audio. Dios me los bendiga a todos, hermanos.